En las bulliciosas calles de Barcelona, donde el sol mediterráneo baña los edificios modernistas y las antiguas piedras góticas por igual, el nombre del juez Antonio Vega Martínez resonaba con respeto y temor en los pasillos de la ciudad de la justicia. Durante más de 2 décadas, su reputación como uno de los magistrados más inflexibles de Cataluña le había ganado tanto admiradores como enemigos. Sin embargo, nadie podía imaginar que detrás de su fachada de rectitud se escondía una red de corrupción que eventualmente lo llevaría a cometer el crimen más atroz de su carrera. El caso comenzó a desentrañarse en una fría mañana de febrero de 2019, cuando María Isabel Rojas, una joven secretaria judicial de 32 años, no se presentó a trabajar. Sus compañeros inicialmente no se alarmaron. María Isabel era conocida por su puntualidad impecable, pero todos pueden tener un día malo. Sin embargo, cuando las llamadas a su teléfono móvil quedaron sin respuesta y nadie logró contactarla durante 48 horas, la preocupación comenzó a crecer. La inspectora Elena Duarte, veterana de la Unidad de Homicidios de los Mossos d'Esquadra, recibió el caso inicialmente como una desaparición rutinaria. Una mujer soltera, profesional, sin antecedentes de problemas mentales o adicciones, sin parejas conocidas ni conflictos familiares evidentes. El tipo de caso que normalmente se resolvía con la aparición de la persona tras unos días de ausencia voluntaria. Sin embargo, algo en su instinto le decía que esta vez era diferente. La primera pista llegó al revisar las cámaras de seguridad del parking donde María Isabel solía estacionar su vehículo. Las grabaciones mostraban su Volkswagen Polo blanco, entrando la noche anterior a su desaparición, pero nunca saliendo. Cuando los investigadores localizaron el coche, encontraron el bolso de María Isabel en el maletero, con su documentación y teléfono móvil dentro. Las alarmas se dispararon inmediatamente. El equipo de la inspectora Duarte comenzó a reconstruir las últimas horas conocidas de María Isabel. Sus compañeros de trabajo recordaban que el día anterior a su desaparición había estado especialmente nerviosa y distraída. Una colega mencionó haberla visto discutiendo acaloradamente por teléfono en la cafetería del juzgado, algo completamente fuera de carácter para la habitualmente serena secretaria. La investigación del registro de llamadas de María Isabel reveló algo inquietante. En las semanas previas a su desaparición, había mantenido numerosas conversaciones con números de teléfono prepago, imposibles de rastrear. También había accedido repetidamente a expedientes judiciales antiguos, casos que no tenían relación con su trabajo actual. Mientras los investigadores seguían estas pistas, el juez Vega Martínez mantenía una actitud de colaboración distante. Expresaba su preocupación por su subordinada, pero insistía en que no tenía información relevante que aportar. Sin embargo, la inspectora Duarte notó algo peculiar en su comportamiento. Parecía excesivamente interesado en los detalles de la investigación, haciendo preguntas que iban más allá de la simple preocupación por una empleada. La primera grieta en el caso apareció cuando los técnicos informáticos recuperaron correos electrónicos eliminados del ordenador de María Isabel. Los mensajes revelaban que había descubierto irregularidades en varios casos manejados por el juez Vega Martínez, casos de narcotráfico y blanqueo de capitales donde los acusados, sorprendentemente, habían recibido sentencias inusualmente leves o habían sido absueltos por tecnicismos legales. María Isabel había comenzado a documentar estas irregularidades, recopilando pruebas de manera metódica y discreta. Los correos mostraban su creciente preocupación por lo que estaba descubriendo. Patrones de decisiones judiciales que beneficiaban sistemáticamente a ciertos acusados, todos ellos conectados con un conocido cártel de drogas sudamericano. La investigación tomó un giro dramático cuando los forenses analizaron el maletero del coche de María Isabel. Bajo la alfombra encontraron microscópicas gotas de sangre que el autor del crimen no había logrado limpiar completamente. El análisis de ADN
confirmó que pertenecían a la secretaria judicial. Los investigadores también descubrieron transferencias bancarias sospechosas a cuentas en Suiza y las Islas Caimán, vinculadas a sociedades pantalla que, tras una exhaustiva investigación financiera, conducían al juez Vega Martínez. Las cantidades coincidían con las fechas de los juicios, donde había dictado sentencias sorprendentemente benévolas. A medida que el cerco se estrechaba alrededor del juez, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió irritable, paranoico. Comenzó a cometer errores. El más significativo fue intentar acceder al sistema informático judicial para modificar retroactivamente algunos de sus fallos más controvertidos, dejando un rastro digital que los investigadores pudieron seguir. La inspectora Duarte decidió profundizar en el pasado del juez Vega Martínez. Su investigación reveló un patrón perturbador que se remontaba a sus primeros años en la judicatura. Lo que comenzó como pequeños favores legales había evolucionado gradualmente hasta convertirse en una elaborada red de corrupción. El juez había construido cuidadosamente su reputación de severidad para desviar sospechas, siendo especialmente duro en casos menores, mientras facilitaba la impunidad de criminales de alto nivel. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del juzgado de la noche de la desaparición de María Isabel mostraban algo inquietante. El juez Vega Martínez, quien había afirmado haberse ido temprano ese día, aparecía en las imágenes regresando al edificio cerca de la medianoche. Las cámaras lo captaron entrando al estacionamiento aproximadamente a la misma hora en que el coche de María Isabel estaba allí. Los investigadores descubrieron que María Isabel había estado compilando un extenso dossier sobre las actividades del juez. Había documentado reuniones secretas con conocidos narcotraficantes en restaurantes discretos de Barcelona, transferencias bancarias sospechosas y patrones en sus sentencias judiciales que no podían ser coincidencia. El dossier estaba escondido en una caja de seguridad bancaria, cuya existencia reveló su hermana tras encontrar la llave entre las pertenencias de María Isabel. La presión comenzó a hacer mella en el juez Vega Martínez. Sus colegas notaron cambios en su comportamiento. Comenzó a beber en exceso, llegaba tarde a las audiencias y cometía errores básicos en sus resoluciones. En una ocasión, estalló en un arranque de ira durante una vista oral, algo completamente impropio de su habitual compostura. La investigación dio un giro inesperado cuando un conserje del juzgado se presentó voluntariamente ante la policía. La noche de la desaparición de María Isabel, había escuchado una acalorada discusión proveniente del despacho del juez. Aunque no pudo distinguir las palabras exactas, recordaba claramente haber oído a una mujer gritar: «¡No puede seguir haciendo esto!», seguido de un golpe sordo. Los análisis forenses del despacho del juez, realizados de manera discreta para no alertarlo, revelaron rastros de sangre limpiados meticulosamente bajo la alfombra. También encontraron fibras textiles que coincidían con la ropa que María Isabel llevaba el día de su desaparición. Mientras tanto, la inspectora Duarte había estado siguiendo otra pista. Los registros telefónicos del juez mostraban una llamada de 15 minutos a un número en Colombia la noche de la desaparición. El número pertenecía a un conocido capo del cártel de Medellín, quien casualmente había sido absuelto en un caso de narcotráfico presidido por Vega Martínez 2 años antes. La investigación también reveló que el juez había realizado varios viajes a una finca remota en la Sierra de Collserola, en las afueras de Barcelona, en los días posteriores a la desaparición. La propiedad, registrada a nombre de una sociedad offshore, había sido adquirida mediante un complejo entramado de empresas fantasma que los investigadores tardaron semanas en desentrañar. Cuando el equipo de investigación finalmente registró la finca, encontraron evidencias devastadoras. En un pozo abandonado en la parte trasera de la propiedad, los buzos de la policía recuperaron el cuerpo de María Isabel Rojas. El análisis forense reveló que había muerto por asfixia mecánica, pero su cuerpo mostraba signos de lucha. Tenía los nudillos magullados y restos de piel bajo las uñas.
El ADN encontrado bajo las uñas de María Isabel coincidía con el del juez Vega Martínez. Además, las fibras encontradas en su ropa coincidían con la tapicería del maletero de su vehículo particular, un Mercedes clase E que había llevado a lavar meticulosamente el día después de la desaparición. Los investigadores reconstruyeron los eventos de aquella fatídica noche. María Isabel había confrontado al juez con las pruebas que había recopilado, probablemente con la intención de convencerlo de confesar sus crímenes. El juez, viendo amenazada su posición y temiendo que su elaborada red de corrupción quedara al descubierto, había reaccionado con violencia. La reconstrucción forense indicaba que la había estrangulado en su despacho, probablemente en un arrebato de pánico, cuando ella amenazó con exponer sus actividades ilegales. Después, había utilizado su conocimiento de los procedimientos judiciales y sus contactos para intentar encubrir el crimen. El análisis de las cámaras de seguridad del parking mostró cómo el juez había trasladado el cuerpo de María Isabel hasta su coche, aprovechando un punto ciego en el sistema de vigilancia que él conocía bien. Había usado su posición privilegiada para acceder a áreas restringidas del edificio judicial sin levantar sospechas, moviéndose con la confianza de quien conoce cada rincón de su territorio. La inspectora Duarte ordenó una investigación exhaustiva de las finanzas del juez. Los auditores descubrieron que había acumulado una fortuna de más de 15 millones de euros en cuentas extranjeras, cantidad imposible de justificar con su salario de magistrado. El dinero provenía de sobornos pagados por narcotraficantes y blanqueadores de capitales a cambio de sentencias favorables. El caso se complicó aún más cuando los investigadores descubrieron conexiones entre el juez y varios políticos de alto nivel. Las escuchas telefónicas autorizadas revelaron conversaciones comprometedoras que sugerían una red de corrupción que se extendía mucho más allá del poder judicial. Mientras la investigación avanzaba, el comportamiento del juez Vega Martínez se volvió cada vez más errático. Comenzó a faltar a audiencias importantes y sus resoluciones judiciales mostraban signos de desequilibrio mental. Sus colegas notaron que pasaba horas encerrado en su despacho, hablando solo y consumiendo cantidades preocupantes de alcohol. La presión finalmente estalló durante una vista oral particularmente tensa. Cuando un abogado defensor mencionó casualmente el nombre de María Isabel Rojas, el juez sufrió un colapso nervioso en plena sala. Comenzó a gritar incoherencias sobre hacer lo necesario y proteger el sistema, antes de ser evacuado de la sala por personal de seguridad. Este incidente público, junto con las evidencias acumuladas, proporcionó a la inspectora Duarte la oportunidad que necesitaba. Con una orden judicial en mano, dirigió personalmente el arresto del juez Vega Martínez en su domicilio de Barcelona. Lo encontraron en un estado lamentable, rodeado de botellas vacías y documentos parcialmente quemados que intentaba destruir. Durante los interrogatorios posteriores, el juez mantuvo inicialmente su pose de dignidad herida, insistiendo en que todo era una conspiración para desacreditarlo. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a presentar las evidencias una por una, los registros bancarios, las grabaciones de las cámaras, los análisis forenses, las escuchas telefónicas, su fachada comenzó a resquebrajarse. El golpe final llegó cuando los investigadores presentaron el dossier completo compilado por María Isabel. El documento, meticulosamente organizado, detallaba años de corrupción judicial, incluyendo fechas, cantidades, nombres y conexiones. María Isabel había sido extremadamente minuciosa en su investigación, sabiendo que se enfrentaba a un adversario poderoso. Enfrentado a la abrumadora evidencia en su contra, el juez Vega Martínez finalmente se derrumbó. En una confesión grabada que duró más de 6 horas, reveló los detalles de su red de corrupción y admitió el asesinato de María Isabel Rojas. Describió cómo había construido su imperio criminal aprovechando su posición de poder, cómo había manipulado el sistema judicial
para beneficiar a criminales que le pagaban millones, y cómo el miedo a ser descubierto lo había llevado a cometer un asesinato. La investigación destapó un sistema de corrupción judicial sin precedentes en España. Más de 200 casos fueron reabiertos para revisión, resultando en la anulación de docenas de sentencias manipuladas. Varios narcotraficantes que habían sido absueltos fueron detenidos y procesados nuevamente. El juicio contra Antonio Vega Martínez se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la historia judicial española. La Fiscalía presentó más de 1000 páginas de evidencias, incluyendo registros bancarios, grabaciones de audio, videos de vigilancia y testimonios de docenas de testigos. El caso expuso no solo el asesinato de María Isabel Rojas, sino también 2 décadas de corrupción sistemática en el sistema judicial. La defensa del juez intentó argumentar que sus acciones habían sido resultado de una crisis mental provocada por el estrés laboral y la presión del cargo. Sin embargo, la meticulosa planificación de sus actividades criminales y los intentos de encubrir el asesinato demostraban un nivel de premeditación que contradecía esta teoría. Durante el juicio, varios testigos clave proporcionaron testimonios devastadores. Un antiguo secretario judicial reveló cómo el juez manipulaba la asignación de casos para asegurarse de que los relacionados con ciertos narcotraficantes llegaran siempre a su juzgado. Un empresario colombiano, acogido al programa de protección de testigos, detalló el sistema de sobornos y las reuniones secretas en restaurantes de lujo de Barcelona. Particularmente conmovedor fue el testimonio de la familia de María Isabel Rojas. Su hermana describió cómo María Isabel había notado las irregularidades y, movida por su fuerte sentido de la justicia, había decidido investigar, a pesar de ser consciente de los riesgos que corría. «Mi hermana creía en la justicia», declaró entre lágrimas, «y murió defendiendo esa creencia». La inspectora Elena Duarte presentó un testimonio detallado sobre la investigación, respaldado por evidencias forenses y documentales que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad del juez. Las pruebas de ADN, los registros financieros y las grabaciones de seguridad tejían una red de evidencias imposible de refutar. El juicio también reveló detalles perturbadores sobre la personalidad del juez Vega Martínez. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron describieron a un narcisista con un profundo sentido de derecho y una ausencia total de empatía. Su aparente rectitud y severidad en el estrado habían sido una máscara que ocultaba una personalidad corrupta y manipuladora. Después de 3 meses de juicio, el tribunal emitió su veredicto. Antonio Vega Martínez fue declarado culpable de asesinato en primer grado, corrupción continuada, prevaricación judicial, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La sentencia fue ejemplar: 25 años de prisión por el asesinato de María Isabel Rojas, más 15 años adicionales por los delitos de corrupción y prevaricación, sumando un total de 40 años de prisión. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de todos sus bienes y cuentas bancarias, valorados en más de 15 millones de euros, y le impuso una prohibición de por vida para ejercer cualquier cargo público. El dinero decomisado se destinó a un fondo para víctimas de la corrupción judicial. El caso provocó una profunda reforma del sistema judicial español. Se implementaron nuevos protocolos de supervisión y control para los jueces, se reforzaron los mecanismos de denuncia interna y se estableció una unidad especial anticorrupción dentro del Poder Judicial. En memoria de María Isabel Rojas, se creó una beca que lleva su nombre para estudiantes de Derecho comprometidos con la lucha contra la corrupción. Su muerte no fue en vano. Su valentía al enfrentarse a la corrupción desde dentro del sistema judicial inspiró a una nueva generación de profesionales del derecho. El juez Vega Martínez, el hombre que una vez fue símbolo de autoridad y respeto en los tribunales de Barcelona, ahora cumple su condena en una prisión de máxima seguridad.
Según los informes penitenciarios, pasa sus días en soledad, rechazado incluso por otros reclusos, que a pesar de sus propios crímenes, desprecian a quien pervirtió el sistema de justicia que juró proteger. La historia del juez Antonio Vega Martínez sirve como un recordatorio sombrío de cómo el poder y la corrupción pueden corroer incluso las instituciones más sagradas de la sociedad. Pero también es un testimonio del coraje de aquellos que, como María Isabel Rojas, se atreven a enfrentarse a la injusticia, sin importar el costo personal.